quien es, quien es médico internista y neumonólogo de nuestra institución, quien va a moderar estas conferencias que van a dictar la doctora Edelmira Serpa y el doctor Hensel Hernández. Bienvenido, Rodrigo, adelante y gracias por tu apoyo. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, fue una iniciativa de los médicos neumonólogos de esta institución de incentivar y de promover el conocimiento de esta enfermedad que para veces mucha gente desconocida que es la enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica y que a veces la diagnosticamos ya cuando está en etapas avanzadas y la idea es crear conciencia de que mucha gente que tiene, además del hábito tabáquico, otros factores de riesgo que ya se comentarán en esta charla, hace que mientras más rápido diagnostiquemos esta enfermedad, la calidad de vida de los pacientes va a mejorar y las opciones de tratamiento van a mejorar. Entonces, como dijo la doctora Francis, tenemos dos excelentes expositores y bueno, y a continuación le vamos a dejar que hable la doctora Edelmira Serpa. Buenas tardes a todos, gracias a los presentes, gracias a los que están conectados por Zoom, gracias al doctor Rodrigo Machuca por haberme presentado, gracias a la Sociedad Médica de Policlínica Metropolitana por promover este tipo de eventos educativos, tanto para la comunidad médica como para la comunidad en general. Y bueno, vamos a iniciar nuestra charla, nuestra discusión el día de hoy a propósito del Día Mundial del EPOC. Vamos a hablar sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica. No pasa. Vamos a empezar con lo que es la definición actual del EPOC. Esto casi que está recién salido del horno porque recientemente se publicó el EPOC 2023. Se define el EPOC como una condición pulmonar heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos como disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones. Ello es debido a anomalías de la vía aérea como bronquitis o bronquiolitis o alteraciones de los alvéolos, como se ve en el enfisema. Ello puede causar una obstrucción progresiva y persistente del flujo aéreo. Esto está definido en el GOLD. El GOLD es la iniciativa global para el diagnóstico, manejo y prevención de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ahora, esta enfermedad es una enfermedad que puede ser prevenible. ¿Y cómo podemos prevenirla? Mediante evitar que los individuos se expongan a sustancias que potencialmente son nocivas para los pulmones y eventualmente puedan desarrollar esta enfermedad. Y también podemos decir que es una enfermedad que es tratable. Es tratable porque puede ser manejada con medicamentos para controlar los síntomas que produce. A su vez, el uso de los medicamentos va a ayudar a reducir la progresión de la enfermedad, va a ayudar a disminuir las tasas de exacerbación y potencialmente va a disminuir la mortalidad de estos pacientes. ¿Cómo hago para cambiar? Gracias. Como datos epidemiológicos del EPOC tenemos que según la OMS es la tercera causa de muerte a nivel mundial. Igualmente, con datos de la OMS tenemos que la prevalencia global es de aproximadamente entre 3,79 a 6,98 por cada 1000 habitantes. Y quiero hacer mención especial al estudio Platino, que fue un estudio regional realizado a nivel de Latinoamérica, donde Venezuela formó parte de este estudio. En este estudio se midió la prevalencia de la enfermedad, que estuvo entre 7,8 a 19,9 por 1000 habitantes, llamando la atención que esta prevalencia es mucho mayor que la prevalencia global. Y la mayor prevalencia de la enfermedad se observó en pacientes mayores de 60 años y del sexo masculino.
Esta es una gráfica bien interesante que fue publicada hace pocas semanas en lo que se llama en el documento del GOL 2023. Es una referencia del doctor Bartolomé Celli, es una propuesta que él hace en relación a la clasificación de los etiotipos de EPOC. Etiotipos, ¿a qué se refiere? Se refiere a los tipos del EPOC de acuerdo a su etiología. Él clasifica de una forma muy sencilla el EPOC debido a alteraciones genéticas que son debidas a deficiencia de alfa-1 antitripsina, el EPOC debido a alteraciones del desarrollo pulmonar determinada por eventos tempranos en la vida, bajo peso al nacer, embarazos pretérmino, el EPOC debido a alteraciones medioambientales que pueden ser por el tabaquismo, la polución y la biomasa. Dentro del tabaquismo englobamos tanto el tabaquismo activo como el tabaquismo pasivo, el tabaquismo in útero, los vapes o cigarrillos electrónicos y el cannabis comúnmente denominado marihuana. Y la polución y la biomasa no es más que la combustión de materia orgánica como carbón, leña, hidrocarburos. Ellos van a producir contaminación en espacios tanto interiores como exteriores, así como también exposición ocupacional. También tenemos el EPOC debido a infecciones ocurridas en la infancia, tuberculosis relacionada con el EPOC, VIH relacionada con el EPOC, EPOC y asma producida desde la infancia y EPOC de causa desconocida. Todos estos factores van a venir determinados por una interacción de los genes de un individuo con el medio ambiente durante el transcurso de la vida, y esto va a ocasionar alteraciones del desarrollo normal del pulmón y aceleración del envejecimiento pulmón, del envejecimiento normal de nuestros pulmones. ¿Y cómo vamos a hacer ese diagnóstico de EPOC? Vamos a tener unos indicadores clínicos. Los indicadores clínicos van a ser la disnea, una disnea progresiva que empeora con el ejercicio, la tos que puede ser productiva o no productiva, la producción de esputo y eventualmente la presencia o no de sibilancias que los pacientes van a describir como sensación de pitos en el pecho. A esto le vamos a unir los factores de riesgo de cada paciente, si es un huésped mayor de 40 años, si ha estado expuesto al humo del cigarrillo, si tiene exposición ocupacional, si está expuesto a contaminación ambiental. Todos estos son indicadores de diagnóstico de EPOC, pero lo que nos va a confirmar el diagnóstico final de EPOC es la espirometría. La espirometría es fundamental. La espirometría es para el neumonólogo lo que el electrocardiograma es para el cardiólogo. La espirometría es una prueba de función pulmonar en donde se van a medir volúmenes pulmonares. Es una prueba fácil de realizar, no es invasiva, no es dolorosa, va a reproducir en forma objetiva la limitación del flujo aéreo. Es imprescindible realizar esta prueba para hacer el diagnóstico de EPOC. El diagnóstico de EPOC mediante la espirometría vamos a confirmarlo mediante una simple relación, la relación del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sobre la capacidad vital forzada, que va a ser menor de 0,7 posterior al uso de broncodilatadores. Asimismo, la espirometría nos va a ayudar a realizar el seguimiento de los pacientes y realizar las intervenciones terapéuticas pertinentes. ¿Cuáles son las indicaciones de la espirometría? Pues la valoración de los pacientes con síntomas respiratorios. Todo paciente que tenga tos, disnea y sibilancias debe de realizarse una espirometría. También nos sirve para valorar la respuesta farmacológica a las medidas terapéuticas. Nos va a ayudar a estimar los riesgos preoperatorios en pacientes con síntomas respiratorios o comorbilidad pulmonar. Igualmente nos va a ayudar a evaluar las enfermedades sistémicas que presenten afectación pulmonar, así como enfermedades neuromusculares. Les traigo aquí a colación una gráfica en donde tenemos un trazado de una espirometría normal y un trazado de una espirometría de un paciente con un patrón obstructivo. Podemos observar del lado izquierdo que tenemos una curva volumen-tiempo, en donde vamos a observar que el volumen va aumentando en la medida que el paciente va exhalando, llega al volumen expiratorio forzado en el primer segundo, que no es más que el volumen expirado en un segundo posterior a una inhalación máxima. Y ese volumen
en la medida que lo seguimos exhalando, se va a transformar en la capacidad vital forzada. Esa capacidad vital forzada va a determinarse por el volumen, el volumen exhalado máximo posterior a una inhalación máxima. Y vamos a observar que la relación del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada va a ser de 0,8, que nos dice que es normal. Ese es el punto de corte de la normalidad. Del lado derecho tenemos una espirometría con un trazado obstructivo, en donde podemos observar una curva volumen-tiempo que se ve aplanada con una reducción de los volúmenes pulmonares. Y al estimar la relación del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, vamos a observar que está por debajo de 0,7, que es el punto de corte, que nos va a decir que estamos delante de un paciente con un patrón obstructivo. ¿Y cuáles son las herramientas de evaluación para un paciente con EPOC? Tenemos que tener en consideración que el diagnóstico solamente está confirmado por espirometría, pero aparte debemos de evaluar la obstrucción de ese flujo aéreo. ¿Cómo vamos a evaluar la obstrucción de ese flujo aéreo? La vamos a evaluar a través de la escala de Gol. La escala de Gol viene en 4 grados. Gol grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. Y ello va a venir dado por el porcentaje predicho del volumen expiratorio forzado en el primer segundo. Tenemos que Gol 1 es mayor de 80%, el Gol 2 va de 50 a 79%, el Gol 3 de 30 a 49%, el Gol 4 es menor de 30%, y siempre teniendo en consideración la relación del volumen expiratorio forzado sobre la capacidad vital forzada, que debe ser menor de 0,7. Después que ya tenemos esta evaluación espirométrica, debemos evaluar clínicamente al paciente, evaluando sus síntomas y su riesgo de exacerbación. Vamos a tener dos grupos, un grupo muy exacerbador y un grupo poco exacerbador. Dentro del grupo muy exacerbador vamos a tener aquellos pacientes que van a tener más de 2 exacerbaciones moderadas al año, con al menos una hospitalización, y dentro del grupo menos exacerbador, de 0 a 1 exacerbación moderada sin hospitalización, definiendo una exacerbación moderada con la necesidad del uso de esteroides y antibióticos durante la exacerbación. También vamos a tener dentro de este grupo, vamos a clasificarlos en A, B y E. ¿De qué va a depender esto? Si tenemos un paciente clasificado en el grupo A, va a ser un paciente que tiene pocos síntomas. ¿En qué nos vamos a basar? Nos vamos a basar en herramientas diagnósticas denominadas escala de disnea del Medical Research Council modificado y en la escala de CAT. La escala de CAT no es más que un test de evaluación para el paciente con EPOC. Entonces vamos a tener en la parte de abajo el grupo A. El grupo A va a pertenecer al grupo de pacientes que tienen menor cantidad de síntomas evaluado con las herramientas de evaluación de pacientes, pero van a ser poco exacerbadores, van a tener de 0 a 1 exacerbación moderada sin hospitalización. Del otro lado de la gráfica vamos a tener un grupo B con muchos síntomas, una escala de disnea mayor de 2, una escala CAT mayor de 10, pero con pocas exacerbaciones. Y arriba, antiguamente, antes de que saliera el GOL 2023, se clasificaban a los pacientes como grupo C y grupo D. Ahora el grupo C y D va a conformarse en un solo grupo, que va a ser el grupo E, el grupo de los exacerbadores, tanto con pocos como con muchos síntomas, pero la característica principal van a tener más de 2 exacerbaciones moderadas al año con necesidad de una o más hospitalizaciones. Y de esta clasificación va a depender la conducta terapéutica que vamos a adoptar con estos pacientes diagnosticados. Aquí tenemos la escala de evaluación de la disnea modificada del Medical Research Council, que es una herramienta muy fácil de utilizar en el consultorio. Se le puede preguntar a los pacientes o se le puede entregar para que ellos mismos definan la capacidad que tienen ellos ante el ejercicio físico, si tienen disnea con ejercicio intenso, que es el grado 0, o si tienen una disnea que les impide vestirse, que ya es el grado 4.
También tenemos la escala de evaluación de CAT, la herramienta de evaluación de pacientes, en donde vamos a tener varias sintomatologías que van a ser desde ninguna sintomatología hasta una sintomatología plena en una escala que va del 0 al 5. Esto también va a ser llenado por los pacientes y vamos a tener un score que va desde 0 a 40 puntos. ¿Cuáles son los objetivos primordiales al evaluar un paciente con EPOC? Debemos establecer los antecedentes de las exacerbaciones con la clasificación ABE. Debemos establecer la magnitud de los síntomas con la escala de disnea MRCM y la escala del CAT, así como la presencia de la gravedad de las alteraciones espirométricas para poder decidir qué tratamiento le vamos a prescribir a estos pacientes. Quiero hablar brevemente de cuál debe ser el diagnóstico diferencial de un paciente con EPOC. Pues debemos hacer diagnóstico diferencial con asma. Con el asma, pues desde el punto de vista espirométrico podemos observar una obstrucción variable a nivel de la espirometría. La insuficiencia cardíaca también debemos de hacer el diagnóstico diferencial, aunque puede coexistir en un paciente con EPOC, pero desde el punto de vista funcional nos va a dar un patrón restrictivo. Debemos hacer diagnóstico diferencial de EPOC con bronquiectasias, que son pacientes que tienen infecciones crónicas recurrentes. Debemos hacer diagnóstico diferencial con tuberculosis. Un paciente de tuberculosis tiene unas características muy especiales, tiene síntomas constitucionales, tiene fiebre y va a ser corroborado su diagnóstico bacteriológicamente. Y tenemos otras dos entidades que son mucho más raras, pero hay que tomarlas en consideración, que es la bronquiolitis obliterante, que puede verse en pacientes post-trasplantados de médula ósea y trasplante pulmonar, y la panbronquiolitis difusa, que puede verse en pacientes de origen asiático, fumadores y con antecedentes de sinusitis crónica. Quiero, para finalizar, hacer énfasis en la vacunación en el paciente con EPOC estable. Es importantísimo realizar prevención para evitar las infecciones respiratorias bajas en estos pacientes, ya que sabemos que las infecciones respiratorias bajas van a ocasionarles exacerbaciones a estos pacientes y van a deteriorar su calidad de vida. Las vacunas más importantes para este grupo de pacientes tenemos la vacuna de la influenza, que está demostrado que disminuyen las exacerbaciones en estos pacientes y disminuyen las tasas de hospitalización, la vacuna para el SARS-CoV-2 o coronavirus, la vacuna neumocóxica polivalente. La vacuna neumocóxica va a reducir la prevalencia de neumonías adquiridas en la comunidad en este grupo de pacientes. La vacuna triple, haciendo especial énfasis en la toferina, en el Bacillus bordetella pertussis, que potencialmente puede causar infección en los pacientes con EPOC, y la vacuna para herpes zóster, que tiene una indicación tipo B en mayores de 50 años con EPOC. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Delvina Serpa. Excelente exposición y muy concisa y llena de conocimiento y actualizada. A continuación vamos a presentar al doctor Hensel Hernández, médico venezolano que vive fuera de Venezuela, vive en Nueva York, es neumonólogo clínico, se egresó también del posgrado del Hospital Universitario de Caracas, tiene más de 20 años de experiencia en desarrollo clínico y en terapias pulmonares, y actualmente es líder médico en investigación clínica en Janssen & Johnson en el área vascular. Entonces, bienvenido, Hensel, y adelante. Muchísimas gracias, Rodrigo, y gracias por esta invitación. Ya Rodrigo me presentó. Trabajo en la parte de investigación clínica y desarrollo terapéutico en la compañía farmacéutica Janssen. Mi rol allí es como, el título es líder clínico, y la responsabilidad fundamental mía es en el desarrollo de los protocolos, así como también el seguimiento de las investigaciones que se están haciendo a nivel mundial en el desarrollo terapéutico. Pero sin más,
quisiera traerlos al tema de cuáles son las tendencias y cuál es la innovación que se prevé en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, al menos a este punto de la historia en este año. Lo primero que nosotros tenemos que tener presente son los mecanismos de los que se valen los aerosoles para poder depositarse en los pulmones. Hay múltiples mecanismos y para ello esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces uno asume que los medicamentos van a depositarse de manera perfecta en el pulmón y no es así, especialmente si tenemos en cuenta que el árbol traqueobronquial es eso, es un árbol con múltiples ramas donde estamos buscando depositar el medicamento, que en este caso ya comenzamos a llamarlo inhaloterapia, con el propósito de que proporcione un efecto terapéutico deseado. El primer mecanismo para depositar un medicamento en los pulmones se conoce con el nombre de impactación, y es eso. Es sencillamente cuando el aerosol viaja a través de la vía aérea y choca contra una pared. Pero hay otros mecanismos más simples, que es como, por ejemplo, el que se llama sedimentación, que no es más que la respuesta a la gravitación. O a la gravedad. Eso lo que ocurre es que el medicamento puede estar flotando en el aerosol y nada más que por su peso va a caer en un determinado punto de la vía aérea. El tercer mecanismo es el de la difusión, que se le llama técnicamente difusión browniana. Eso significa que múltiples elementos del aerosol están viajando hacia donde no se encuentran. Y en consecuencia, si se van mezclando con los gases que ya están dentro de los pulmones, ellos chocan las moléculas una contra otra y al final terminan llegando a diferentes niveles. Otro mecanismo por el cual se produce la deposición de aerosoles a nivel pulmonar se llama el mecanismo de la mezcla de flujo turbulento. Eso es nada más que una turbulencia, debido a que existen diferentes puntos de la vía aérea donde el medicamento está pasando, flotando en el gas. Va a llegar un momento en que se va a encontrar con diferentes direcciones y allí el medicamento termina depositándose en la vía aérea. Luego tenemos lo que llamamos interceptación u obstrucción al flujo, que es donde hay varios aerosoles chocando unos contra otros y terminan también cayendo. Ya en este caso, uno asume que es menos probable que ocurra un efecto terapéutico. Y finalmente es cuando se involucra la electricidad de los componentes químicos del medicamento que se está administrando. Y eso es lo que llamamos la electroprecipitación, que es donde si hay componentes aniónicos o catiónicos, van a atraer esas moléculas que forman parte del medicamento. Ahora bien, para llevar esto de manera práctica y que sea de utilidad en el manejo del paciente, tenemos que saber para qué sirven unos y para qué sirven otros. Por ejemplo, cuando consideramos que el medicamento que está siendo administrado viene en partículas que son mayores de 5 micrómetros, ese tipo de aerosoles son grandes. Lo más rápido a predecir es que este aerosol o los componentes vayan a chocar inmediatamente contra la pared, porque estas moléculas o estos componentes del aerosol no van a seguir un cambio súbito si ocurriera un cambio súbito en la dirección del flujo gaseoso. Por este mecanismo se impacta la mayor parte del medicamento en la vía aérea superior y se detiene en las bifurcaciones de la vía aérea si llega a llegar hasta allá. El otro mecanismo es la sedimentación, que ya es cuando las partículas se observan como más pequeñas y por supuesto ellas van a viajar con una velocidad mucho más lenta en el flujo aéreo y van a depositarse lentamente. Con ese propósito es cuando nosotros administramos medicamentos para que lleguen a las vías aéreas pequeñas y a los espacios alveolares. Y finalmente tenemos la difusión. En este caso, ya eso va a depender de la temperatura. Eso es una razón por la cual tenemos que tomar muy en cuenta el tipo de aerosol que estamos administrando, la temperatura a la cual está, porque lo ideal sería que estuviera a la temperatura del cuerpo humano. Los otros tres mecanismos de los cuales hablé, que son la turbulencia, la interceptación y la electroprecipitación, van a depender mucho del estado en que se administre el aerosol.
para buscar un depósito adecuado a nivel de la vía aérea. Todos estos mecanismos van a determinar si el medicamento administrado va a llegar al punto donde nosotros queremos colocarlo. Y por supuesto va a determinar si va a efectuar su debida actividad terapéutica justo en las células que nosotros estamos buscando. Ahora, para poder determinar qué factores van digamos, a definir la eficiencia y la efectividad de un medicamento, va a ser importante tener en cuenta 4 elementos. Número 1, el tamaño de la partícula. La mayoría de las partículas que estamos manejando hoy día en el manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica en términos de inhaloterapia tienden a ser aproximadamente entre los 2 y los 6 micrómetros. Y eso está bien, porque nosotros en este momento, si consideramos qué es lo que estamos tratando, basado en la exposición que la doctora Serpa les acaba de dar, lo que estamos buscando son las vías aéreas centrales y las periféricas. No es necesario llegar a depositar el medicamento a nivel alveolar. Por lo tanto, hay que considerar el tamaño de la partícula. Por eso es que cuando comenzamos a pensar en un beta agonista, ya sabemos que estas moléculas pueden ser más pequeñas que un anticolinérgico, que son moléculas un poco más grandes. Pero no caigamos en esos detalles, solo para tener en cuenta que actualmente todos los medicamentos administrados por vía inhalatoria tienden a estar entre los 2 y los 6 micrómetros. El segundo elemento importante para determinar que la droga administrada sea eficiente es el patrón respiratorio del paciente. De más estará decirlo que si el paciente no tiene una inhalación profunda, es poco probable que el medicamento más efectivo vaya a llegar a donde tenga que llegar. El tercero es la deposición pulmonar. ¿Cuánto se va a depositar en el pulmón? Y por supuesto, podemos pensar en 2 categorías, que es la deposición pulmonar total y la deposición pulmonar regional. Si consideramos al paciente con EPOC, tenemos que tener en cuenta que nosotros no buscamos una deposición pulmonar total, porque tenemos que buscar en donde exista todavía vía aérea funcionante y que pueda responder al tratamiento. Es por eso que cuando hay una mejor deposición pulmonar regional, se predice mejor la respuesta terapéutica que si lo distribuimos en todo el campo pulmonar. Ahora bien, si entramos a considerar qué va a ser importante para que un medicamento tenga su efecto a nivel pulmonar, es importante considerar que se le esté administrando al paciente una cantidad suficiente del medicamento, que además tenga un alcance en la región que nosotros queremos cubrir con ese medicamento inhalado, y además, ¿cuál es la enfermedad pulmonar que el paciente sufre? Porque nosotros queremos que el medicamento llegue efectivamente a la vía aérea, no que se quede en la congestión de las secreciones respiratorias y que después con una expectoración se pierda todo el medicamento. Y la otra cosa es, ya mencionado antes, el tamaño de las partículas. Todos estos elementos van a determinar que el paciente, a través de un buen depósito de las moléculas que le estamos administrando, generen en el paciente una eficacia determinada que debería estar reflejada a nivel de la espirometría que la doctora Serpa les acaba de presentar cuáles son los patrones. Pero el propósito es mejorar algo, esa espirometría, en particular el FEV1. Ahora bien, volviendo a la idea de las partículas que le estamos administrando al paciente. Y estoy insistiendo un poco en esto porque a veces cuando vemos al paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, solamente tendemos, y es una naturaleza por supuesto un poco técnica para los especializados, en ver EPOC, más no ver al paciente y tener el contexto en que el EPOC se está manifestando particularmente en ese paciente. Ahora bien, si consideramos el tipo de partículas que ahora estamos administrando a los pacientes, podemos ver que la deposición puede ser total, alta, porque va a toda la vía respiratoria, pero si vemos bien en este gráfico, podemos determinar que la mayor deposición del medicamento termina en la orofaringe.
Y allí tiene efectos diferentes a lo que nosotros estamos buscando que ocurran para el paciente con EPOC. Si terminan en la orofaringe, por supuesto, número uno, porque el diámetro de la partícula es mayor. Y esto es de beneficio muchas veces para los colegas otorrinolaringólogos, porque ellos pueden utilizar los medicamentos que nosotros utilizamos para la vía respiratoria inferior para que tengan un efecto determinado a nivel de la vía aérea superior. Pero en realidad lo que nosotros buscamos es que la deposición sea lo más alta posible a través o a nivel bronquial y de las vías aéreas de conducción y menos a nivel alveolar. Con esto en mente, lo que estamos es tratando de determinar que el diámetro de las partículas esté en los aproximados a los 5 micrómetros para poder llegar a donde tienen que llegar. Si queremos elegir un aerosol para un paciente, hoy día tenemos muchas opciones. Tenemos diferentes tipos de dispositivos para la administración de la inhaloterapia y es muy divertido porque parecen ser de tantas opciones que uno tiende a irse por el más nuevo, pero no debería ser así. Uno tiene que considerar fundamentalmente que el paciente, que es el depositario del medicamento, tenga una coordinación entre la actuación y la inhalación satisfactoria. ¿Qué significa la actuación? El momento en que se hace, por decir así, el disparo del dispositivo de inhaloterapia. Y en ese momento que el paciente, una vez que ha disparado el medicamento, lo inhale apropiadamente. Si tomamos en cuenta la espirometría, como ya lo mencionó la doctora Serpa, no solamente el volumen de expiración forzada en el primer segundo es el que se toma en cuenta, hay que revisar el flujo inspiratorio del paciente. Para ello, si el paciente tiene un flujo inspiratorio por encima de los 30 litros por minuto y tiene una buena coordinación de la activación y la inhalación, pueden utilizar los dispositivos de dosis medida presurizada, los más comunes que nosotros conocemos. También, por supuesto, pueden entrar los nebulizadores. Si el flujo inspiratorio está disminuido suficientemente y todavía la actuación o la activación del medicamento y la inhalación pueden coordinarse, en ese campo todavía consideramos a el dispositivo de dosis medida presurizada. Por supuesto, los nebulizadores están allí, pero sabemos que esto no es lo que los pacientes tienden a tener habitualmente en su hogar. Cuando la coordinación entre la activación del medicamento y la inhalación del paciente es deficiente, igual consideramos cuáles son los flujos inspiratorios. Hay pacientes que tienen un buen flujo inspiratorio, para lo cual todavía se puede disponer del uso del dispositivo de inhalación de dosis medida presurizada, que es lo que llamamos la bombita, como le dicen allá en Venezuela, y se puede activar con el uso conjunto con una aerocámara. Pero también tienen la oportunidad estos pacientes de utilizar dispositivos de transmisión lenta, como lo que ya ustedes conocen como el Respimat. Si el flujo inspiratorio está muy disminuido, no vamos a tener que quedar con la aerocámara, porque ya ahí no hay mucho que hacer. Flujo inspiratorio disminuido, deficiente coordinación entre la activación y la inhalación, hace que todo dependa del dispositivo con el cual se administra el medicamento al paciente. Por eso, cuando tengan un paciente con EPOC, observen no solamente cuánto es el volumen expiratorio forzado en el primer minuto o el primer segundo y su comparación con la capacidad pulmonar total. También hay que ver los otros elementos que incluyen el flujo inspiratorio y observar al paciente para determinar si el paciente podrá tener una buena coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación del medicamento. Para nosotros, si observamos un paciente con EPOC, es de extrema importancia, número uno, que conozcamos cuáles son los dispositivos que tenemos disponibles en la farmacia, en el país, en la región. Hay muchos, pero siempre hay que tener un concepto de cuáles son cuáles, porque allí nos va a permitir
tomar en consideración cuáles son las ventajas y las desventajas. No todos son iguales, pero todos tienen medicamento. Es en ese momento, cuando ya apreciamos las ventajas y desventajas, que podemos proceder a elegir un dispositivo que ya esté bien probado, que nosotros sepamos que funciona, la mayoría por supuesto funcionan, y que el paciente va a usar y que puede usarlo de manera efectiva. Por eso hay que conversar con el paciente, presentarle dispositivos cuando tenemos muestras para decirle, podemos administrarle el medicamento de esta forma o de esta otra. Yo pienso que a usted le conviene utilizar este siempre y cuando usted haga una buena coordinación entre la activación del dispositivo y la inhalación que usted haga del medicamento. Esto entra, por supuesto, dentro del elemento que es elemento clave para el éxito de la terapia, que es entrenar, educar al paciente sobre la manera correcta para utilizar el dispositivo que se está eligiendo para la administración del medicamento. Sin este entrenamiento, toda la espirometría que podamos haber estudiado, toda la conversación que pudiéramos haber tenido con el paciente, todo el conocimiento que podamos tener sobre los dispositivos, podría llegar a ser completamente inefectivo solo por no educar al paciente en la forma en cómo va a administrarse el medicamento. Luego, no es solamente dejar eso en una conversación y olvidarlo y no pensar más acerca de eso. Hay que revisar la técnica regularmente, porque esos son los pacientes que desafortunadamente van a tender a estar dentro del espacio de lo que se ha descrito como los exacerbadores crónicos, porque no utilizan una técnica de inhalación regular. Eso es fundamental en el manejo del paciente con EPOC. Por otra parte, hay que revisar si el paciente efectivamente se ha adherido a su tratamiento y para eso hay que revisar cuánto hay en el medicamento, en el dispositivo de dosis, cuando tienen las dosis enumeradas, o hay que ver el peso a el dispositivo para ver si el paciente se está adhiriendo a su tratamiento. Y finalmente, volvemos de nuevo, hay que involucrar al paciente si pensamos en cambiar el dispositivo. Porque a veces consideramos que como tenemos un dispositivo diferente y el paciente pudiera tener una exacerbación que requiere un cambio de tratamiento, entonces procedemos a cambiar el medicamento y con ello probablemente el dispositivo. Hay que involucrar al paciente en esta decisión. Esto no es una decisión exclusiva del médico, es una decisión que también involucra al paciente. Y ya ustedes saben también de cuando se administran medicamentos que vienen en la forma de polvo, en ese caso los pacientes tienden a decir de aquí no sale nada, o esto no funciona, o yo no siento nada. Y eso es importante explicárselo a los pacientes para decirlo. Si le van a pasar del inhalador de dosis medida presurizada a el inhalador de polvo seco, que las cosas que va a percibir con un sistema o con el otro no son iguales. Involucren siempre al paciente. Ahora bien, de la inhaloterapia en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hoy día podemos entender, número uno, que es fundamental. Es la parte central del tratamiento del paciente con EPOC. No hay manera que el paciente con EPOC sea llevado desde el punto de vista terapéutico de una manera adecuada si no tiene una buena inhaloterapia. Por otra parte, y aquí entramos ya en terreno de futurismo, es que esto está cambiando. Y hoy día ya sabemos que ha habido un cambio fundamental en los dispositivos inhaladores. Anteriormente venían de una manera muy simple y ya ustedes saben cómo funcionan, pero ahora vienen con administración continua, pueden venir en forma de polvo seco y así van a venir cambiando constantemente. Se han identificado que hay nuevos enfoques que sean posiblemente útiles para poder desarrollar nuevos tratamientos para estos pacientes y los nuevos medicamentos se están evaluando para que sean nuevos medicamentos, perdón, se están evaluando también para ver si pueden administrarse por la vía inhalatoria. Con esto nos encontramos enfrente de tareas pendientes. Todavía existe una necesidad que no ha sido satisfecha para poder proporcionar a los pacientes inhaladores que les den a ellos el medicamento de la manera adecuada.
sin que estemos pendientes tanto de la coordinación, inhalación, activación o activación, inhalación, y además de que se dosifiquen de la manera correcta y que el paciente se adhiera más a su tratamiento. Todavía en esa parte no hemos mejorado en el manejo del paciente con EPOC. Por eso entran hoy día diferentes tipos de tecnologías para administración de estos medicamentos, como por ejemplo la nanotecnología, que es cuando se incorporan liposomas, neosomas, partículas pequeñas, emulsiones, diferentes formas de presentar el aerosol para ahora incorporarlo dentro del inhalador y producir los efectos que estamos deseando en este paciente. Ya entramos aquí en un terreno de cómo presentar un medicamento que es efectivo en una formulación que el paciente pueda percibir, número uno, un efecto terapéutico adecuado y número dos, que nosotros tengamos la garantía de que el medicamento está llegando a donde tenga que llegar. Por otra parte, con esto tenemos que buscar que la dosis máxima se ubique en los pulmones, pero que esa dosis máxima llegue con una mejor solubilidad y que el fármaco se distribuya en donde se tenga que distribuir. Eso significa que no necesariamente tenga que pasar al torrente sanguíneo. Si esto ocurre a través de nanotecnologías con medicamentos que vienen envueltos en cápsulas de lípidos, se puede prevenir el metabolismo del primer paso hepático, se puede mejorar el cumplimiento del paciente porque el paciente va a percibir que el medicamento está haciendo efecto donde tiene que hacerlo y, por supuesto, al disminuir la absorción, se reducen los efectos secundarios del fármaco. Parte, por supuesto, va a terminar encontrándose para fijar las expectativas más allá, pero eso puede ser porque se absorba a nivel del tracto gastrointestinal cuando el paciente hace la inhalación y deglute. El otro elemento que debe venir en el futuro es la incorporación de inteligencia artificial en la administración de los medicamentos inhalados. La aplicación de una tecnología digital va a facilitar que el paciente pueda interactuar mejor con nosotros y que además podamos tener información más acertada acerca de la adherencia al tratamiento. Así como el paciente también va a comenzar a entender cuánto del medicamento va a estar incorporándose o no. Cuando entramos en inteligencia artificial, estamos hablando de la utilización de aplicaciones que van a decir conectadas con el dispositivo de inhalación si el paciente está haciendo las cosas correctamente o no. Para eso, por supuesto, entramos en un terreno un poco de ciencia ficción, donde los sistemas de dosificación van a ser inteligentes y van a indicar si el medicamento fue inhalado de la manera correcta o no, si necesita una inhalación adicional. Y eso, por supuesto, implicará costos porque va a requerir la utilización de microprocesadores o chips en los dispositivos para ayudar a entendernos a nosotros los médicos cómo el paciente está respirando y si está haciendo las inhalaciones correctas. No se sorprendan ustedes cuando en un futuro los inhaladores ya proporcionen los valores de la espirometría que tanto nos costaba conseguir. Ahora bien, para los medicamentos inhalados en el tratamiento con EPOC, tenemos que considerar fundamentalmente dos grupos en las tendencias. Uno es los broncodilatadores y antiinflamatorios, donde ahora nos estamos centrando en buscando moléculas que sean capaces de trabajar a nivel de músculo liso y también que tengan un efecto antiinflamatorio a la misma vez, no como dos moléculas, sino como una sola. Y en el otro lado tenemos los antiinfecciosos, porque sabemos que para manejar muchas de las infecciones en el paciente con EPOC, siempre recurrimos a la administración de antibióticos sistémicos. No sería de sorprender que comenzamos a administrar antibióticos de manera más regular a través de la vía inhalatoria, específicamente para el paciente con EPOC. Cuando comenzamos a pensar en los broncodilatadores, ya están apareciendo lo que llamamos broncodilatadores bifuncionales y también fármacos broncodilatadores antiinflamatorios bifuncionales. Y vamos a expandir un poquito en eso para que todos tengamos un concepto de lo que viene pronto.
Esto ya se encuentra en desarrollo clínico y existe lo que se llaman los MABA, que son antagonistas muscarínicos que a la vez son agonistas beta 2. Eso significa que la nueva molécula va a combinar el antagonismo desde el punto de vista muscarínico con el agonismo beta-adrenérgico, y que al tener este efecto, por supuesto, ya se reduce el uso de anticolinérgicos por un lado con los betagonistas por el otro. Dentro de estos llamados MABAs en desarrollo, tenemos aproximadamente más de 5 moléculas. Ya se conoce más acerca del batefenterol, nevafenterol, y hay otras compañías farmacéuticas que ya están iniciando la formulación. ¿Qué es lo que hacen estos MABA en esencia? En esencia es una combinación de los dos bloqueadores de receptores o que se unen al receptor y que van a estar unidos. Pero al entrar en el sistema van a encontrar cuál es el receptor que está disponible. Si por ejemplo es un beta 2 agonista receptor, ahí la molécula se va a unir y va a hacer su efecto. Pero también se puede unir con un receptor anticolinérgico o colinérgico, perdón, y allí va a ejercer su efecto, sin necesidad de estar administrando la droga en diferentes componentes. Esto, por supuesto, a la final va a activar una serie de mecanismos a nivel del sistema parasimpático, por supuesto, pero también a nivel del sistema de la célula muscular de la vía aérea, del músculo liso, y esto va a garantizar que la molécula, por supuesto, adquiera más efectividad, porque tiene esa flexibilidad de unirse a uno u otro receptor dependiendo de dónde se va a determinar la necesidad de efecto terapéutico. Del batefenterol, que es producido por GSK, lo que se ha comprobado es que ya la dosis de 150 microgramos mejora la función pulmonar cuando se le compara con las combinaciones fijas del anticolinérgico umeclidinio con el betagonista bilanterol. Eso es para administración de una sola vez al día, y los pacientes que lo han estado probando dentro de los estudios clínicos son aquellos con el volumen expiratorio forzado en el primer segundo mayor entre 30 y menor de 70, que tienden a ser un buen grosso de los pacientes con EPOC. Por otra parte, el competidor, que es el navafenterol, producido por AstraZeneca y compañía, lo que ha demostrado también es que producen una broncodilatación significativa y que persiste cuando se le compara con placebo. Y cuando se le compara con indacaterol combinado con tiotropio o separados, la dosis tiene que ser más alta. Y se ha demostrado también que cuando se manejan dosis de 600 microgramos en los pacientes con EPOC, el cambio observado se ve superior a cuando se utilizan la combinación umeclidinio-bilanterol una sola vez al día. De manera que estos MABAs van a estar conformando en el futuro parte del arsenal terapéutico en el manejo del paciente con EPOC. Por otra parte, existen más. Existe otro que ya está que ha producido efectos a nivel de modelos preclínicos, modelo animal, que ya está demostrando comparación con el batefenterol y con el formoterol. Y están muy bien tolerados cuando se les evalúa en pacientes voluntarios sanos. Los otros broncodilatadores que tienen probablemente efecto antiinflamatorio y son bifuncionales son aquellos que tienen una inhibición simultánea de las fosfodiesterasas, en particular la fosfodiesterasa 3 y la fosfodiesterasa 4. La fosfodiesterasa 3 tiene su acción a nivel de la estimulación de adrenoreceptores beta 2, mientras que la fosfodiesterasa 4 ha estado muy implicada en la patogenia del EPOC. Y varias moléculas son, al menos por ahora, capaces de producir efectos broncodilatadores y antiinflamatorios a la vez muy superiores a que si se bloquea la PD3 o la PD4. Además, estos broncodilatadores antiinflamatorios bifuncionales aumentan el aclaramiento mucociliar.
Por eso podemos comenzar nombrando a una que se va a llamar, o que se llama ya, ensifentrina. Ensifentrina es el único inhibidor que se encuentra actualmente para el manejo de asma, EPOC y fibrosis. Sin embargo, a pesar de que es un inhibidor de estas dos formas de la fosfodiesterasa, no parece tener todavía suficientes datos clínicos que la apoyen para ejercer actividad antiinflamatoria en EPOC. La otra vía atacada es la vía de la fosfatidil-inositol quinasa. Para ello es importante considerarlo en el EPOC porque sabemos que la fosfatidil-inositol 3 quinasa tiene efectos a nivel de neutrófilos, macrófagos, eosinófilos y lo que es más, actúan sobre los fibrocitos y las células T. Todos estos involucrados en la parte inflamatoria del EPOC que siempre ponemos de lado. Por lo tanto, estos medicamentos van a entrar y para ello ya se habla de Nemiralizib y estos son medicamentos que pueden actuar a nivel de una de las formas de la fosfatidil-inositol 3, la delta, pero también se buscaría que activara la fosfatidil-inositol delta y gamma. Para eso entra otro componente que es el producido por AstraZeneca, que es el que están evaluando, donde se está demostrando a nivel ya de estudios antes de entrar en enfermedad, en voluntarios sanos, de que puede tener un buen perfil de seguridad, de que se puede quedar trabajando más en el pulmón por un tiempo prolongado y, por supuesto, tener el efecto terapéutico deseado. Otros mecanismos están en vistas para proporcionar inhaloterapia en el paciente con EPOC. Van a ser anticuerpos monoclonales, las vacunas y otros antibióticos. En relación a los anticuerpos monoclonales, van a haber unos que van a trabajar contra los proinflamatorios generados por los neutrófilos, en particular las citoquinas y las quimioquinas proinflamatorias, que son el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina B, etcétera. Y tenemos los que van a trabajar, los anticuerpos que van a trabajar contra las sustancias producidas por los linfocitos en la inflamación mediada por los T2. Con eso estaríamos bloqueando la interleuquina 5 y o su receptor, lo que va a generar una secuencia de eventos que, por supuesto, va a favorecer la reducción de la inflamación. Es por ello que entra en cuenta el elemento de considerar cuál es el tipo de inflamación que tiene el paciente con EPOC. Esto todavía va a tener unas limitaciones si consideramos que estamos hablando de anticuerpos para administración inhalatoria, es cómo vamos a permitir que se mantengan estables, cuál va a ser su formulación, si va a ser polvo o si va a ser líquido, y la estabilidad del anticuerpo monoclonal para que se pueda quedar en los pulmones. Por otra parte, sabemos que basado en los medicamentos, como son administrados, mucho puede quedarse en la vía oral y no es allí donde los queremos. Por supuesto, nada más quería tocarles un momento por acá en relación a todos los tipos de inhaladores que tenemos que tener en cuenta, que son los de dosis medida presurizada. Hay algunos inhaladores que son activados por la respiración. Tenemos los inhaladores de polvo seco. Tenemos los nebulizadores y los inhaladores de nebulizaciones sutiles, que es el Respimat, por llamarlo así, que es el nombre comercial de ese dispositivo, que es el inhalador de nebulización sutil. Si tomamos en cuenta todo esto, estos son, digamos, medicamentos que están adoptando formas convencionales de inhalar cosas para los pulmones. Piensen nada más en eso. La gente que fuma un cigarrillo, la gente que consume drogas en polvo y la gente que decide hacer vaping, que es cuando consumen vapores. Todo esto convertido ahora en medicamento es lo que nosotros tenemos en cuenta. Al final, como uno de los mensajes, la deposición pulmonar tiende a ser mayor cuando se utiliza la inhalación lenta, y ustedes han visto ya lo que se llama el Respimat, que al proporcionar el medicamento de manera continua favorece que el paciente ajuste su absorción debido a que respira también continuamente. No tiene que interrumpir, inspirar, sostener, no. Esto va a entrar como el aire que entra normalmente a los pulmones.
Esto, por supuesto, en comparación con la rápida, donde el inhalador de dosis medida presurizada tiende a perderse, que es lo que ya sabemos, sobre todo en los pacientes con técnicas deficientes. Quiero mostrarles lo que hace el Respimat de manera simple cuando se usa una buena técnica de entrenamiento. Ya se sabe que la inhalación comienza, el flujo de este paciente continúa y luego solamente si al educar al paciente bien, diciéndole inhale, dispare, continúe inhalando, al finalizar, esto permite que el medicamento se integre al flujo respiratorio y termine por deposición gravitatoria cayendo a donde tiene que caer. Este es un proceso que yo les sugiero para cuando vayan a considerar qué inhaloterapia debería administrarse al paciente con EPOC y, por supuesto, para cerrar con cuáles son las tendencias que revisamos. Hay que evaluar cuál es el tipo de paciente con EPOC basado en las consideraciones que la doctora Serpa dio en relación a cómo clasificamos ese paciente, pero también hay que tener en consideración el tipo imagenológico del paciente, cómo se ve en la tomografía o cómo se ve en la radiografía, para determinar dónde está la afectación y a dónde yo quiero poner más medicamento. Luego se evalúa la coordinación que el paciente hace entre la activación del dispositivo y su inhalación. Esto es una prueba muy fácil. Se le dice, imagínese que usted va a tomar este medicamento y lo va a inhalar. ¿Cómo lo hace? Allí determinamos si el paciente tiene una coordinación hábil o si el paciente tiene una coordinación limitada. Con eso vamos a tomar en cuenta varios factores que van a incluir qué dispositivos yo tengo para administrar el medicamento, cuáles son los tamaños de las partículas, ya les dije cuáles son en general, y puedo escoger si la dosificación del paciente o del medicamento podría ser presurizada rápida o si pudiera ser una dosificación lenta, que sabemos que funciona con los pacientes que tienen coordinación limitada. Si estoy en ese punto, lo que me falta ahora es considerar qué es lo que yo le quiero administrar al paciente o en qué proporción le quiero administrar. ¿Va a ser esto un broncodilatador o va a ser un antiinflamatorio o cómo va a venir? En eso entramos en si va a ser antiinflamatorio o broncodilatador. Tenemos que pensar si la combinación va a ser una combinación flexible. ¿Qué significa flexible? Que tengamos dos dispositivos, cada uno con un medicamento, o que sea una combinación fija, que sería un dispositivo con dos medicamentos a la vez. Y ya estamos más o menos habituados a las combinaciones fijas, que son de manera práctica de administrar el antiinflamatorio en conjunto con el broncodilatador. Ahora bien, ya ahí se toma la decisión con el paciente, se procede a la educación, pero no podemos dejar de lado nuestra propia educación, que es en relación a las futuras tendencias. Y para ello revisamos que podríamos considerar los MABAs, los probables broncodilatadores bifuncionales que van a venir y también los inhibidores de la fosfatidil-inositol 3 quinasa. Con eso en mente, es muy probable que tomemos buenas decisiones para el manejo del paciente con EPOC y que al final podamos extender un poco más lo que significa la satisfacción del paciente en relación a los medicamentos que reciben y evitar que caigan en la caja de los pacientes con exacerbaciones frecuentes. En conclusión, más de un mecanismo afecta el transporte y deposición pulmonar y los que podemos subrayar en principio son, de los 6 que mencioné, 3. La impactación, la sedimentación y la difusión. Para cubrir a la mayoría de los pacientes, tenemos que pensar que tenga una buena coordinación, actuación, inhalación, y para ello se prefieren las inhalaciones lentas. Las inhalaciones lentas pueden ser que el paciente haga una inhalación lenta o que al paciente se le administre un medicamento por la vía lenta de inhaloterapia. Luego, no olviden considerar la deposición pulmonar a nivel regional, más que la total, porque es la regional la que nos va a decir si el paciente va a responder apropiadamente al tratamiento que le estamos dando. Los aerosoles de movimiento lento van a producir menos deposición en la orofaringe comparados con lo de administración rápida y, por supuesto,
van a proporcionar lo que estamos buscando, que vayan más allá de cuerdas vocales, tráqueas y bronquios principales, que vayan a las vías aéreas pequeñas, que es donde estamos buscando el factor terapéutico. Broncodilatadores ya existen, los conocemos. Los que vienen son bifuncionales o pueden ser combinados con antiinflamatorios, disfuncionales también, buscando una extensión en términos de la cobertura molecular, y ya eso está en desarrollo preclínico. Muchos de ellos ya están en desarrollo clínico. Cerramos entonces solamente diciendo que la trayectoria para el tratamiento inhalado en EPOC no ha terminado. No es en la última GOLD, no es en la próxima probablemente, sino que esto continúa y por supuesto coloca a los neumonólogos que estamos en investigación en el ojo del microscopio para saber qué es y cómo lo vamos a proporcionar al paciente para que tenga un mejor efecto. Con esto les agradezco mucho y espero que estos conocimientos sea compartido con ustedes y más allá, porque sé que va a estar disponible en el futuro. Gracias y los dejo de nuevo con ustedes. Bueno, Hensel, excelente exposición, muy didáctica, cosas que nosotros no sabíamos, bueno, llena de conocimiento y gracias por disponerte de tu tiempo para explicarnos y darnos la actualidad en cuanto a fármacos inhalatorios y la forma de cómo funcionan todos estos medicamentos en la vía aérea. De nuevo, gracias Rodrigo por la invitación y me encanta que la gente esté pensando en el futuro y que en la Policlínica Metropolitana no se están quedando con lo que ha pasado en términos de conocimiento, sino que están buscando ver en qué estamos buscando los investigadores. Muchas gracias. Y lo otro que quería informar es que a los que no pudieron asistir o no tuvieron tiempo para ver la exposición, esto está disponible en el canal de YouTube de la Sociedad Médica de Policlínica Metropolitana. Y no sé si hay alguna pregunta de los que estamos presentes o a través de Zoom que hay alguien interesado en alguna pregunta. Creo que todo quedó claro y bueno, salimos de aquí más esperanzadores, llenos de conocimiento y bueno, seguir haciendo el tratamiento inhalatorio y adecuado con los pacientes que vemos diariamente aquí y en cualquier parte del mundo. Bueno, nuevamente gracias a Edelmira y a Hensel por excelente exposición. Gracias, hasta luego todos. Chao.